Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Es el deseo de mi corazón. Recordando siempre que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y luego en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. Y porque voy a estar hablando de la primera epístola de San Juan. Gloria a Dios. Voy a leer primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aleluya. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es la palabra del Señor. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que el Señor nos bendiga y nos guarde. En el nombre de Dios. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti. Gracias, Señor, por otro día más de vida. Gracias por tu grande amor, por tu bondad y tu misericordia. Señor bendito, dirígenos tú a toda verdad y a todo conocimiento, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Contigo todo es posible. Pongo el hogar de cada oyente y al oyente en tus manos, Señor Santísimo, y su círculo familiar, para que, Señor Divino, recibamos tus bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por habernos escuchado, Señor Santísimo. Así que prepáranos, Señor, para oír tu palabra. Señor, quita todo impedimento, derrumba las barreras, rompe los lazos, Señor, las cadenas. Cristo bendito, que tu nombre sea honrado y glorificado. Tu bendición sobre cada oyente, Señor, en tu nombre sagrado. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bueno, hermanos, comenzamos hoy nuestro estudio de la primera epístola universal, hermanos, del apóstol San Juan. Algunos especialistas de la Biblia consideran, ¿verdad?, que las epístolas de Juan pues fueron los últimos libros de la Biblia que se escribieron. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Siempre hay comentarios. Pero con toda seguridad, las epístolas de Juan fueron las últimas que este apóstol escribió. ¿Está muy bien? Ahora, las 3 epístolas pues fueron también llamadas cartas, hermano. Pero sin embargo, la primera carta no tiene la forma o el estilo de una carta. No tiene saludos al principio ni en la conclusión de la obra. El estilo es más bien el de un sermón. Tiene todas las características del mensaje escrito por un fiel pastor, hermanos, que siente amor y preocupación por un grupo determinado de creyentes. Mire, Juan se desempeñó como pastor de la iglesia en Éfeso, que fue fundada por el apóstol Pablo.
A través de los años, la iglesia pues ha creído que el apóstol escribió primero su evangelio, ¿verdad? Y luego en segundo lugar sus epístolas y finalmente el libro de Apocalipsis. Bueno, justamente antes de su muerte, ¿verdad? Bueno, hermanos, como les digo, siempre hay comentarios, ¿verdad? Mire, en años recientes, algunos han llegado a la conclusión de que Juan escribió sus epístolas como su obra final. Mire, sea como sea, Juan escribió como el Espíritu Santo dictó. Se hayan escrito antes o después o en medio, gloria a Dios, aleluya, que disfrutemos, bendito sea el Señor, de esta bendición de Dios. Gloria a Dios. Para entender la primera epístola de Juan, debemos saber algo sobre la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Del principio del segundo siglo, hermano. Era muy parecida a cualquier ciudad de nuestro tiempo. Hubo 4 factores, hermanos, importantes que predominaron en Éfeso y por todo el mundo romano. Número 1, había una familiaridad natural con el cristianismo. Muchos de los creyentes, pues, eran hijos y nietos de los primeros cristianos, ¿verdad? El nuevo brillo de la fe cristiana se había empañado ya, o manchado. La novedad, pues, había pasado. La emoción y la gloria de los primeros días se habían apagado. Qué emocionante fue el ser un creyente en aquel día en el cual el apóstol Pablo había llegado a la ciudad allí en Éfeso y desafió a la diosa Diana de los Efesios, hermanos. Toda la ciudad estaba alborotada. En Hechos capítulo 19, ¿verdad? Leemos acerca del efecto que la enseñanza de Pablo tuvo en la sinagoga de Éfeso y también sobre el impacto de sus sesiones diarias en la escuela de Tirano durante 2 años. Qué ferviente había sido el amor y entusiasmo por Cristo de los creyentes en aquellos días. Pero muchos años más tarde, cuando el Señor Jesús les envió una carta a los creyentes de Éfeso por medio del apóstol Juan, mientras éste se encontraba en la isla de Patmos, hermanos, les dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. Y todo sucedió tal como Jesús había advertido. Hacía ya mucho tiempo, ¿verdad? Hacía mucho tiempo ya cuando dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Ahora, la devoción y dedicación a Cristo de los creyentes de Éfeso había decaído, hermanos. Número 2. Las elevadas normas del cristianismo habían hecho de los cristianos, pues, personas diferentes. Pero los hijos y nietos de los primeros cristianos, pues, no quisieron ser diferentes. Mire, al comienzo los creyentes eran llamados santos. Y el significado principal, ¿verdad?, es separado para el uso exclusivo de Dios o perteneciente a Dios. Mire, hasta los los utensilios del templo fueron calificados como santos, hermanos, porque estaban reservados para el uso para Dios. El templo también era santo, es decir, diferente, separado para el uso de Dios. Pero los creyentes de Éfeso habían llegado a ser cristianos tradicionales allí, como programados para el compromiso. Se habían convertido en cristianos flexibles. Eran el producto de un molde diferente de los
discípulos a quien Jesús había dicho, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Juan 15:19. ¿Qué nos está ocurriendo lo mismo? Aleluya, nos hemos hecho muy flexibles. Dios tenga misericordia de nosotros. Y bueno, y también la oración dirigida a su Padre, ¿verdad? Leemos las siguientes palabras. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:14, que no se nos olvide eso, hermanos. Y en los nuevos tiempos, pues se había producido una ruptura en la ética judeo-cristiana, hermanos. Y se percibía indiferencia hacia las normas bíblicas. Hay poder en el nombre de Cristo y tenga misericordia. Número 3, aleluya. Mire, la persecución no fue la única enemiga del cristianismo. El peligro que acechaba a la iglesia de Éfeso no era la persecución exterior nomás, hermano, no, sino la seducción desde el interior. El Señor Jesús mismo había advertido acerca de esto, diciendo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Y el apóstol Pablo les había dicho a los ancianos de la iglesia de Éfeso, les dijo esto, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Hechos 20, versículos 29 y 30. Así que el cristianismo no corría peligro de ser destruido, estaba en peligro de ser cambiado, hermanos. Cuidado, hay poder en el nombre de Cristo. Ahora se intentó mejorarlo, ¿verdad? Y darle una respetabilidad intelectual y que pudiera expresarse con términos de la filosofía popular allí, ¿verdad? Y entramos al número 4. El gnosticismo fue el verdadero enemigo del cristianismo, hermanos. Y aún lo es todavía. El gnosticismo fue la filosofía básica del Imperio Romano. Y el gnosticismo, ¿verdad?, adoptó muchas formas. Pero sin embargo, hubo un principio principal presente en toda esa filosofía, la materia. Lo material era esencialmente malo. Solo el espíritu, lo espiritual era bueno, ¿verdad que se oye muy bien? Ahora, todo el mundo material era considerado malo. Por lo tanto, el gnosticismo pues despreciaba el cuerpo. ¿Está bien? Ahora, había dos métodos extremos de lograr este objetivo, hermanos, evidentes en la práctica de los estoicos y los epicureos, hermanos. El encuentro del apóstol Pablo con estas dos sectas quedó registrado en el libro de Hechos, capítulo 17, 18, que dice así: algunos filósofos de los epicureos, hermanos, y de los estoicos discutían con él, con Pablo. Unos decían, pues ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Aleluya. Ahora mire, los estoicos pues eran discípulos de Zenon, ¿verdad? Y su nombre provenía del pórtico pintado en Atenas, hermanos,
donde Zenón pronunciaba sus conferencias ahí. Y eran panteístas, hermanos, o creen que la totalidad del universo es el único Dios. Y creían que los hombres sabios debían estar libres de la pasión, impasibles ante la alegría o la aflicción y sumisos a ley natural. Tenían reglas rígidas, hermanos, y practicaban la autodisciplina. Los epicureos, hermanos, pues tomaron su nombre de Epicuro, que enseñaba en Atenas. Aceptaban los dioses griegos y del monte Olimpo. Creían que el placer, antes que la verdad, constituía la búsqueda de la vida. En su origen, pues procuraron lograr una satisfacción intelectual, no sensual. Pero posteriormente enseñaron a sus seguidores que podían satisfacer los deseos del cuerpo para que estos no los inquietaran más. Ay, cómo es cierto ahora. Dios tenga misericordia. Ahora, había todo tipo de matices y diferencias entre los dos extremos que representaban tanto los estoicos como los epicureos, hermano. Pero todos ellos negaron el carácter mesiánico de Jesús. Bueno, pienso que el apóstol, ¿verdad?, estaba pensando en ellos cuando escribió lo siguiente: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan 2:22. Mire, estos grupos negaron la encarnación con el razonamiento de que Dios no pudo haber asumido un cuerpo humano, porque toda la carne, la parte física, era intrínsecamente mala. Por tal motivo, pues el apóstol Juan afirmó claramente en Juan 1:14, dice: y el verbo se hizo carne, aleluya, y habitó entre nosotros llenos de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Gloria a Dios. Y luego en su epístola siguió escribiendo: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 4, versículos 2 y 3. Ahora, el llamado gnosticismo, hermanos, considerando que la encarnación era imposible, porque Dios no pudo unirse con algo tan malo como el cuerpo, ¿verdad? Pues enseñó que Jesús solo aparentó o pareció tener un cuerpo, pero realmente no lo tuvo. Eso es lo que pensaban estos gnosticistas y estos grupos, hermanos. Todavía existen. Mire, los padres de la iglesia primitiva lucharon contra esta herejía y adoptaron la creencia de que Él se convirtió en lo que nosotros somos para convertirnos a nosotros en lo que Él es. Aleluya. Por ello tenemos firme convicción de que el apóstol Juan escribió esta primera epístola para hacer frente a los errores del gnosticismo. Aleluya. Ahora resumiré el tema de la siguiente manera, hermanos, en el nombre del Señor.
Está muy bien. La base de la seguridad cristiana y de comunión con el Padre. ¿Está muy bien? Ahora, ¿por qué se escribió? Se escribió con los propósitos siguientes. ¿Está muy bien? Para que los hijos de Dios tengan comunión con el Padre y el Hijo y los unos con los otros. Versículos 1 al 3. Y luego los versículos 1 al 4, 1-4, para que los hijos de Dios tengan plenitud de gozo. Aleluya. ¿Verdad? Y luego en el capítulo 2, versículo 1, para que no pequen. Aleluya. Y luego si nos vamos al capítulo 5, versículo 13, para que reconozcan la base de su seguridad de vida eterna. Gloria al Señor. ¿Cuándo se escribió? Pues probablemente en el año 90 después de Cristo, hermanos. ¿Y dónde se escribió? Probablemente en Éfeso, ¿verdad? Donde Juan vivió y ministró después de salir de Jerusalén. Aleluya. Voy a dar un bosquejo, gloria al Señor. Aleluya. Usted puede hacer el suyo también, en el nombre del Señor, ¿verdad? Pero tenemos la introducción en el capítulo 1, versículos 1 al 4. Y luego tenemos la comunión con Dios. Capítulo 1, versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 28. Y luego tenemos la calidad divina de hijo. Aleluya. Capítulo 2, versículo 29 hasta el capítulo 3, versículo 24. Y luego tenemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Capítulo 4, versículos 1 al 6. Y luego tenemos Dios es amor. Capítulo 4, versículos 7 hasta el 21. Bendito sea el Señor. Y luego, capítulo 5, versículos 1 al 12, la fe. Aleluya. Y pues tenemos entonces la conclusión, la confianza cristiana. Aleluya. Capítulo 5, versículos 13 hasta el 21, en el nombre de Dios. Vamos a ver el tema, hermanos. Mire, el Evangelio según San Juan expone los hechos y palabras que prueban que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La primera epístola de Juan expone los hechos y las palabras que son obligatorias para quienes creen esta verdad. Aleluya, es de suma importancia. Ahora, el Evangelio de Juan, está muy bien, pues trata de los fundamentos de la fe cristiana, pero la epístola de los fundamentos de la vida cristiana, hermanos. Está muy bien. Ahora, se escribió el Evangelio para dar el fundamento de fe. La epístola para dar el fundamento de seguridad. El Evangelio, hermanos, aleluya, nos conduce a través del umbral, o sea, la entrada hacia el Padre. Y la epístola, pues nos hace sentir dentro de la casa del Padre. Fíjese nomás. Ahora, la epístola, hermanos, es una carta afectuosa de un padre espiritual a sus hijos en la fe, en la cual los exhorta a cultivar esa piedad práctica que trae perfecta comunión con Dios y a evitar ese tipo de religión donde las acciones no van en conformidad, hermanos, con la profesión. Aleluya. Ahora, para llevar a cabo su propósito, ¿verdad? El apóstol pues da un número de reglas por las cuales puede ser probada la verdadera espiritualidad, hermanos. Y esas reglas pues dibujan como una línea, hermanos, bendito sea el Señor, una línea rígida, gloria a Dios, ¿verdad? De la demarcación entre los que simplemente profesan andar en amor y santidad y los que de veras lo hacen. Aleluya. Perdón, hermanos. Mire, aunque Juan
habla de una manera clara y severa, hermanos, al tratar de la doctrina errónea y la vida inconsecuente, hermanos. En general, su tono es afectuoso y demuestra que merece su título de el apóstol del amor. La repetición de la palabra amor y la forma de dirigirse, hijos míos, fíjense nomás, hace que esta epístola tenga pues un tono de ternura. Gloria a Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Muchos comentaristas dicen que Juan fue el favorito, el preferido del Señor. Aleluya, ¿verdad? Pero todos somos. Aleluya. Él no hace acepción de personas. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces tenemos la introducción, o sea, en el capítulo 1, versículos 1 al 4, la sustancia del Evangelio, hermanos, la deidad, encarnación de Cristo, la garantía del Evangelio, nos da la experiencia, su experiencia del apóstol, ¿verdad? Porque había tenido el contacto personal con el verbo de vida, como él lo puso allí, ¿verdad? Y luego da su testimonio apostólico, aleluya. Y luego da el propósito de predicar el Evangelio, versículo 3. Y esto lo hace para que los creyentes puedan tener comunión con los apóstoles y con todos los cristianos, aleluya. Y para que los creyentes puedan participar de todas las bendiciones y los privilegios que los apóstoles habían obtenido, hermanos, de su comunión con el Padre. ¡Aleluya! Y luego en el versículo 4, pues nos da el resultado del Evangelio. La plenitud de gozo que viene de la comunión perfecta con Dios. ¡Aleluya! Y luego tenemos el segundo punto aquí, hermanos, comunión con Dios. ¿Está muy bien? Capítulo 1, versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 28. Y aquí el apóstol expone las siguientes pruebas de comunión con Dios. ¿Está muy bien? Primero, andando en luz. Capítulo 1, versículo 5 al 7. Porque había falsos maestros en los días de Juan, hermanos, que estaban procurando inducir a los cristianos a dejar la iglesia y unirse al grupo hereje de ellos. Acuérdense, entre otras cosas, enseñaban que si la mente de un hombre estaba iluminada con el conocimiento celestial, no importaba cómo fuera su conducta. Que no estamos en el presente. Podía cometer todos los pecados que se le antojara. Juan dice que dicha doctrina derribaría, hermanos, toda santidad y verdad. Y eso estaba enteramente opuesto al cristianismo. Hay poder. De modo que él pone en claro, hermanos, en esta sección, que lejos de ser cierto, hermanos, que toda conducta es igual al hombre iluminado, es precisamente el carácter de su conducta lo que demostrará si está iluminado o no. Dios es luz, es decir, Él es el fundamento de la verdad pura, de la inteligencia pura, de la santidad pura. ¡Aleluya! El que anda en la oscuridad del pecado voluntario miente al decir que tiene comunión con Dios. Dios tenga misericordia. Gloria a Dios. Entonces tenemos reconocimiento y confesión de pecado. Capítulo 1, versículo 8 al capítulo 2, versículo 1. ¿Verdad? Mire, reclamar una perfección sin pecado
o por otra parte negar lo pecaminoso de ciertos actos corporales, como lo hacían los antilegalistas ahí, es engañarnos a nosotros mismos, hermanos, y hacer mentirosa la revelación de Dios. Es la voluntad de Dios que no pequemos. Cuando la luz de Dios revela el pecado en nosotros, debemos confesarlo y obtener esa limpieza que la sangre de Jesús y su intercesión por nosotros hace posible. Aleluya. Entonces tenemos la obediencia a los mandamientos de Dios, es imitación de Cristo. Capítulo 2, versículos 2 al 6. Léalo en el nombre del Señor. Mire, los falsos maestros sostenían que el conocimiento era lo único importante. Se creían muy sabios. Si un hombre o una persona, vamos a ponerle así, estaba iluminado con lo que ellos consideraban un conocimiento del amor, no importaba cómo viviera. Juan desea mostrar que dicho conocimiento es un engaño, que todo verdadero conocimiento de Dios debe resultar en santidad de vida. De otra manera es una cosa muerta e inútil allí. Así que invita a los hombres que prueben el conocimiento de Dios. Y si desean saber de cierto si tienen el conocimiento de Dios, pues la prueba es sencilla. ¿Guardan los mandamientos de Dios? ¿Guardamos los mandamientos de Dios, hermanos? ¡Aleluya! Y luego en el capítulo 2, versículos 7 al 11, tenemos amor hacia los hermanos, hermanos. Mire, Juan está escribiendo un antiguo y un nuevo mandamiento. Antiguo, porque lo oyeron al principio cuando se hicieron cristianos. Aleluya. Nuevo, porque es vivo y exuberante para los que tienen comunión con Cristo. La luz verdadera que ahora resplandece para ellos. Yo le digo así, wake up, despierten, que despertemos en el nombre del Señor, hermanos. Aleluya. Y luego, versículos 12 al 17, gloria al Señor, tenemos la separación del mundo. Está muy bien. Un cristiano no puede amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo. Es decir, amar a un mundo desordenado por el predominio desenfrenado de las fuerzas pecaminosas y encadenado en la esclavitud de la corrupción. Versículos 18 al 28 habla de una doctrina pura. Mire, los creyentes han oído hablar del anticristo que vendrá al final de los tiempos. Pero su espíritu está en el mundo en el tiempo actual. En la persona de falsos maestros que niegan la deidad, hermanos. Y el mesiasco de Cristo. Mire, el cristiano no necesita ser descarriado allí por argumentos útiles y verosímiles allí de esos maestros. Porque el Espíritu Santo los conducirá a toda verdad. Aleluya. Y conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y Juan les recuerda a los cristianos la unción del Divino Maestro. El Espíritu Santo. Aleluya. Mire, teniendo el Espíritu Santo, ellos no necesitan otro maestro. Y con toda confianza pueden reclamar esta unción frente a la arrogancia de los falsos maestros allí. Bueno, sin embargo, ¿verdad? Pues él no quiere decir que ellos no necesitan ningún maestro cristiano, está muy bien. Ni instrucción de los labios de algún apóstol o maestro en la iglesia, está muy bien. Efesios 4:11
Pablo escribiendo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aleluya. Y luego Hebreos 5:12, ¿verdad? Comentario también. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, hombre, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fue Pablo el que escribió Hebreos, hermanos, aleluya, en el nombre del Señor. Y seguimos con la calidad divina de hijo. Aleluya. Capítulo 2, versículo 29, hasta el capítulo 3, versículo 24. Mire, las siguientes pruebas de calidad divina de hijo son expuestas por Juan. Está muy bien. Andar rectamente. Versículos 2:29, hasta el capítulo 3, versículo 10. El cristiano ha de mostrar un absoluto antagonismo, hermanos, al pecado por los hechos siguientes. Está muy bien. Su filiación divina y la esperanza de llegar a ser como Jesús. Está muy bien. El pecado es desorden, o sea, transgresión de la ley, es decir, rebelión contra Dios. Y por causa del carácter de Cristo y su obra expiatoria, por nosotros debemos vivir una vida piadosa, hermanos. Mire, mientras permanecemos en Cristo, no pecamos, hermano. Cuando pecamos, pues no permanecemos en Cristo, ¿verdad? Y luego en el capítulo 3, versículo 8, hermano, por causa del origen diabólico del pecado, hay separación de Cristo. Y por causa de la cualidad divina de la vida cristiana, también, versículo 9. Y luego viene porque la prueba final de si somos hijos de Dios o hijos del diablo, depende de nuestras acciones. ¿Está muy bien? Y luego en el capítulo 3, versículos 11 al 18, ¿verdad? Pues tenemos el mandamiento, versículo 11, la amonestación, versículo 12, el consuelo, versículos 13 al 15, el modelo, versículo 16, y luego la ilustración práctica, versículos 17 al 18, ¿verdad? Los hechos hablan más fuerte que las palabras. Y luego tenemos la seguridad, versículos 19 al 24. En el versículo 19 nos da la base de la seguridad. La práctica del amor inspirado por Dios hacia los hermanos. Y no solo nuestros sentimientos que pues son variables, hermanos, ¿verdad? Es la prueba de la realidad de nuestra fe y de nuestra unión con Cristo. Aleluya. Tenemos que practicar el amor. Y luego tenemos los resultados de la seguridad. Versículos 20 al 24. Aleluya. Entonces tenemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Capítulo 4, versículos 1 al 6. El pensamiento del Espíritu Santo que mora en nosotros dirige a Juan a tratar en paréntesis de otros espíritus allí, falsos y malos espíritus. ¿Y cómo pueden los cristianos distinguirlos, hermanos? Aleluya. Versículo 1, la apelación, hermanos. No importa cuán elocuente sea y cuántos dones posea un profeta,
su enseñanza debe de ser probada. Y luego versículo 2, por la prueba, ¿verdad? La confesión de la encarnación de Cristo. Aleluya. Todo esto tiene una especial aplicación en nuestros días, hermanos, cuando tanto se oye de espiritismo, ¿verdad? Teosofía y las comunicaciones de los hombres con los espíritus del mundo espiritual. La prueba de Juan puede aplicarse tan segura y ciertamente hoy como siempre. Hay un medio a Miriam, ¿verdad?, de comunicación espiritual ahí entre el mundo invisible y el visible, entre el cielo y la tierra. Para nosotros, ese es Cristo venido en carne. Aleluya. Y todos estos espíritus, aleluya, están sujetados a Él. Todos los espíritus falsos lo negarán, poniéndose, ya sea que posean cuerpos humanos o no, ¿verdad? Pero como medios independientes ahí, creando comunicación entre el cielo y la tierra. Dios tenga misericordia. Versículo 4, el conflicto, hermano. Mire, es evidente que había ocurrido un conflicto entre los cristianos y los falsos maestros. Pero la iglesia se había aferrado a la verdad. Y la victoria de ellos es nuestra victoria hoy. Aleluya. Estos hermanos fieles, aleluya, que permanecieron fieles a la santa doctrina. Y luego en los versículos 5 y 6 tenemos el contraste, hermano. Los que andan en el Espíritu de Dios forman discípulos a semejanza de Cristo. Es decir, creyentes sinceros y llenos del Espíritu Santo que obran justicia. Los demás forman discípulos semejantes a ellos mismos, es decir, hombres mundanos, llenos de maldad. Dios tenga misericordia. Y entonces, pues tenemos capítulo 4, versículos 7 al 21. Dios es amor. Aleluya. Versículo 7 tenemos el llamamiento al amor. Y luego versículo 8, Dios es amor. Aleluya. Y hay un corito que dice, Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y luego en el versículos 9 y 10, la prueba del amor divino, el sacrificio de Dios. Y luego en el versículo 11, fíjese, tenemos la afirmación del amor. El amor de Dios hacia nosotros reclama nuestro amor hacia nuestros hermanos. Y luego versículos 12 al 16, aleluya, el resultado del amor de nuestra parte, la manifestación de la presencia de Dios en nosotros, hermanos, aleluya. Y luego versículos 17 habla de la confianza. Y luego en el versículo 18, ausencia del temor condenatorio, hermanos, aleluya. Bendito sea el Señor. Y luego tenemos la evidencia de nuestro amor al Dios invisible. Es el amor a nuestro hermano, que es hecho y renovado en la imagen de Dios. Aleluya. Y luego entramos al capítulo 5, versículos 1 y 2, ¿verdad? La evidencia de nuestro amor verdadero hacia los hermanos se halla en nuestro amor para Dios. Aleluya. Versículo 3, nuestro amor a Dios encuentra su manifestación en guardar sus mandamientos. Aleluya. Entonces llegamos al capítulo 5, hermanos, la fe. Tenemos en los versículos 4 y 5 la victoria de la fe.
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aleluya. Mire, Juan muestra gran confianza al hablar de la victoria como ya pasada. En cada creyente hay un poder de vida de Dios, ejercitado por la fe, que debe conquistar, el cual, desde el punto de vista de Dios, ya ha conquistado. Aleluya. Ahora en el grupo de los creyentes, ¿verdad? La iglesia de Dios, hay el mismo poder para la conquista final del mundo. Aleluya. Mire, cuando Juan escribió, ¿verdad? Pues la iglesia era una secta despreciada, hermanos, insignificante, que consistía principalmente en esclavos y gente pobre y de la clase inferior, y estaba muy lejos de ser perfecta. Está muy bien. Era perturbada por falsos maestros que querían abusar de ellos. Y el mundo ahí, pues era el poder sólido y unido, los mundanos bien unidos, irresistible y pagano de Roma, dominando toda la riqueza, la fuerza y los recursos de la civilización. Y con todo, Juan no solo profetizó que la iglesia conquistaría el mundo, sino que aseguró que ya lo había hecho. ¡Aleluya! Y además sus palabras implican que la conquista completa de todo el mal que resta en nosotros mismos, de todo el mal que hay en el mundo, de todo sistema de falsedad o impiedad que lucha en contra de Dios, nuestra victoria está asegurada. Y por lo que respecta a Dios, se ha llevado a cabo. ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre, Señor! Y entonces tenemos el triple testimonio terrenal de la fe. Versículos 6 y 8. El agua testifica del principio del ministerio terrenal de Cristo, inaugurado por su bautismo. La sangre testifica de su muerte que trajo eterna redención para usted y para mí. Aleluya. Y el Espíritu testifica en todos los siglos de su resurrección y vida sin fin. Aleluya. Y notemos el énfasis en el versículo 6. No por agua solamente, sino por agua y sangre. ¡Aleluya! Entonces el objetivo del apóstol, pues es probar, hermanos, que aquel, gloria al Señor, que fue bautizado y aquel que murió en el Calvario, era la misma persona. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de mi Dios. Y luego en los versículos 9 al 12, pues tenemos el testigo celestial. Aleluya. Y luego entramos a la conclusión. Capítulo 5, versículos 13 al 21. Comenzamos con la confianza cristiana, hermanos. Está muy bien. Versículo 13 habla de la sustancia de la confianza cristiana, o sea, la seguridad de una vida eterna. Bendito sea el Señor. Y luego tenemos en los versículos 14 al 17, pues la manifestación de la confianza cristiana. Está muy bien. Primero era la sustancia, ahora es la manifestación, hermanos. Exteriormente el poder de ofrecer una oración eficaz. Aleluya. Y luego tenemos también una convicción interna, hermanos. Dice allí, versículos 18 al 20, sabemos, está muy bien, sabemos.
Aleluya. Bendito sea el Señor. Y luego en el versículo 21, pues nos da la exhortación final, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Espero que usted lea. Son 5 capítulos, hermanos, cortos en el nombre del Señor, pero llenos de potencia. Mire, en Jesucristo hemos encontrado a aquel que es verdadero Dios y vida eterna. Bendito, Él es el camino, la verdad y la vida. Si estás en aquel que es verdadero, estás sincera y obligada y cuidadosamente obligado a hacer una separación completa entre ti y lo pagano. Tenemos que hacer esto y huir de todos los ídolos que en otro tiempo adorábamos ahí. Y muchas veces esos eran los deportistas o los movie stars ahí, falsos. Aleluya. Que Dios nos libre, nos libere para la gloria y la honra de Él. Mire, y esta epístola, pues es una epístola familiar, está muy bien, de familia, gloria al Señor, ¿verdad? Las epístolas del apóstol Pablo y todas las otras epístolas, pues fueron dirigidas a iglesias, hermano. Pero esta es una epístola familiar, ¿verdad? Y debería ser considerada de esa manera. Para mi comentario, hermano, está muy bien, aleluya. Mire, la iglesia es un cuerpo de creyentes en la posición en la cual nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Como podemos leer en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aleluya. Se nos ha dado esa posición cuando creímos en el unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El creer en el Señor nos ha introducido a la familia de Dios, hermanos. Aleluya, somos una familia. Y en la familia tenemos una relación, ¿verdad? Que posiblemente pueda ser rota, pero que puede ser restaurada cuando confesamos nuestros pecados. Oh, por eso me gusta leer esta epístola, hermano. Entonces, en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, aleluya, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya, a su nombre sea la gloria y la honra. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, te alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por tu grande amor, por tu bondad y por tu misericordia. Señor bendito, aquí estamos delante de tu presencia. Señor bendito, perdona nuestras faltas, equívocos, errores, transgresiones, iniquidades, concupiscencias, Señor. Ten misericordia de nosotros y que guardemos ese mandamiento, Señor bendito, que nos amemos los unos a los otros, así como tú nos has amado. Señor bendito, que no se nos olvide que somos una familia, Señor, y nos tenemos que amar los unos a los otros y amarte a ti sobre todo, Señor bendito Salvador. Nos ponemos en tus manos. Sé con nosotros, Señor. Pongo todas las peticiones en tus manos, Señor bendito, para que tú obres con tu gran poder y tu misericordia. Señor bendito, una vez más, bendice el hogar de cada oyente y su respectivo círculo familiar, Señor.
Gracias por tu grande amor, por tu bondad y tu misericordia, Señor bendito. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, doctrinas falsas, ataques del enemigo. Tú sé con nosotros, Señor. Que nos cuidemos de esos falsos maestros que existen todavía, Señor, que quieren, Señor, destruir la unidad de la iglesia. Nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias por habernos escuchado. Y ahora, que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gracias, Dios mío. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Es el deseo de mi corazón. Hasta el domingo que entra. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los proteja. Amén. Bendiciones, hermanos.